Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl Antonio Medoneri y pues bueno, en esta ocasión vengo a hablarles de manera muy breve sobre un trabajo que recién desarrollamos, una publicación alrededor de la fragmentación social, sobre todo los impactos en las sociedades rurales desarrolladas o generadas por los megaproyectos energéticos en el estado de Yucatán. Les pido una disculpa por no poder estar con ustedes de manera directa, pero me ha surgido un problema ahí personal que no puedo dejar de lado. Entonces, pues bueno, a pesar de esto, pues no quiero tampoco perder la oportunidad de compartir este espacio, sobre todo después de la organización que ha hecho la AMER y sobre todo también de la organización y de los esfuerzos y la coordinación del doctor Ignacio alrededor de esta mesa. Entonces, pues bueno, trataré de no ocupar mucho tiempo, pero sí me gustaría aprovechar el espacio también para, además de presentar estos hallazgos, pues también generar, si es posible, a partir de los intereses de investigación y las líneas que está desarrollando cada una y uno de ustedes, pues seguir trabajando en esta parte de los megaproyectos energéticos y su impacto en la ruralidad, ¿no? Entonces, pues bueno, este trabajo, como ya les he comentado, se desarrolló o se sintetizó en un artículo que recientemente fue publicado en coordinación con el doctor Hubert Cartón de Gramont en el Instituto de Investigaciones Sociales y me parece pertinente abonar sobre todo a la discusión de los megaproyectos desde esta visión. Bueno, en esta primera diapositiva y sobre todo hablando de la introducción de los megaproyectos energéticos, pues no cabe duda que los impactos y sobre todo los conflictos que estos generan, pues han sido un tema importante y sobre todo un objeto de estudio reciente y sobre todo de gran producción científica en México y en general en América Latina. Sin embargo, la propuesta que planteamos el doctor Hubert y yo en este trabajo, pues tiene que ver sobre aquellos otros efectos que no necesariamente decantan en una movilización, en un conflicto, sino que son como antecedentes a la instalación y operación de estos megaproyectos energéticos, ¿no? Entonces, nos parece importante como identificar cuáles son las transformaciones que generan estos megaproyectos energéticos, sobre todo en el estado de Yucatán, que además tiene eh, una actividad importante y sobre todo es relevante en términos energéticos porque ahí tenemos por su condición y ubicación geográfica y condición ambiental y solar, pues es un lugar factible y proclive para este tipo de megaproyectos, ¿no? Entonces, nos interesa cómo destacar cuáles son esas transformaciones que a veces no se ven y que tal vez no generan conflictos, no trascienden a una organización o a una acción colectiva, pero que sí son relevantes porque también van transformando el cómo entendemos la ruralidad y sobre todo cómo impacta tanto en las estructuras, como en las estructuras agrarias como en los actores sociales que allí se ven relacionados por esta dimensión con la tenencia de la tierra, por ejemplo, sobre todo la dinámica productiva que hay alrededor de ella, ¿no? Entonces es como parte de los primeros intereses sobre mostrar esta dimensión. A nivel teórico, pues partimos de toda la perspectiva analítica que se desarrolla alrededor de la nueva ruralidad y hacemos hincapié en que estos megaproyectos energéticos pues tienen efectos profundos a nivel espacial, económico y social en estas sociedades rurales, ¿no? Esta imagen es, por ejemplo, de un trabajo de campo que hice en Silam de Bravo, allá en Yucatán, con actores sociales y que tiene que ver con esta dimensión espacial y eso me parece súper importante porque no solamente hablamos de la disputa por los recursos naturales o el espacio, sino también cómo se van integrando paulatinamente tanto al paisaje y cómo esto llega a generar tensiones productivas, espaciales y sobre todo económicas alrededor de esa dimensión y social en último sentido, ¿no? Entonces, esta imagen pues nos muestra cómo estos actores ven la dimensión de su espacio, ¿no? Cómo lo habitan, pero también cómo se van integrando esas dimensiones o esos megaproyectos bajo el auspicio de dinámicas o modelos específicos de arrendamiento, que esa es una primera forma de entrarle a esta discusión y sobre todo el papel que tiene este carácter a nivel económico y sobre todo de quiénes son
los que mueven o promueven estas iniciativas. Si antes era el Estado mexicano, con sobre todo las hidroeléctricas, que eso no quiere decir que porque sean desarrolladas por el Estado no haya conflictividad socioambiental, sí la hay, pero en esta dinámica y sobre todo partiendo en que la producción de energía con fuentes alternativas ha adquirido un papel discursivo y político de gran trascendencia, pues aquí el modelo es que son justamente las empresas privadas las que han aumentado en su mayoría o han aprovechado en su mayoría este contexto y sobre todo la política actual que tenemos bajo un corte neoliberal para poder establecer modelos de negocio anclados en la explotación y sobre todo en la desigualdad distributiva de los recursos y de la propiedad de la tierra en esos espacios. Entonces, a partir de esa dinámica nos parece muy importante, sobre todo centrándonos en cuáles son los efectos de la renta de terrenos, ya sea a personas con una propiedad privada o también aquellos que tienen una propiedad, en este caso de ejidataria o comunal, sobre la propia tierra y cómo a pesar de esas distinciones en la tenencia de la tierra hay claros sentidos y claros impactos en esa dimensión que en el caso de la propiedad ejidal pues transforma sus estructuras y sobre todo llega a generar conflictos dentro de los propios ejidatarios, ¿no? Y las propias estructuras en sí. A nivel metodológico, no solamente recuperamos parte de la experiencia que yo he adquirido o adquirí en su momento cuando participé como un técnico o un evaluador de impacto social en esos megaproyectos en Yucatán y en otros estados de la República en general, sino también por el carácter y sobre todo el impacto de estas dimensiones que no necesariamente decantan en una conflictividad, pero que sí ayudan o promueven estas tensiones entre la población rural agrícola y la población rural no agrícola, es decir, aquellas personas que viven en las zonas rurales pero que no tienen derecho sobre la tierra y que aún a pesar de ello viven los efectos ya sean directos o percibidos alrededor de su entorno y de su propia vida cotidiana. Entonces, este trabajo pues adquiere un papel cualitativo, descriptivo, de alcance descriptivo, y lo que hacemos es sintetizar el trabajo de las evaluaciones de impacto social, las EBIS, y las manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos que se encuentran ya sea en diferentes fases, porque hay algunos que están en trámite, otros están en construcción, algunos más están en operación y otros cuantos se encuentran actualmente cancelados, ¿no? O que ya se han suspendido en esta dinámica. Consideramos que al hablar de esta dimensión territorial, sobre todo en el impacto de los megaproyectos energéticos, pues es importante utilizar los sistemas de información geográfica para mapearlos, sobre todo, y también poder tener elementos que nos ayuden a pensar cómo se articula con la ruralidad y sobre todo con la infraestructura energética a nivel nacional, que es justamente la del Estado, ¿no? Entonces, se revisaron además de las EBIS y las MIA, también los estudios técnico-justificativos que nos ayudan a ver este cambio de uso de suelo, el usufructo o sobre todo la dinámica normativa en términos de regulación agraria o tenencia de la tierra para poder establecer la superficie ocupada, el número de núcleos agrarios potencialmente afectados y sobre todo desarrollar también la dinámica de las áreas buffer, porque eso es una estrategia que en las EBIS, ahora con el nuevo acuerdo en 2018, si no mal recuerdo, pues establecieron incluso hasta estos parámetros espaciales para definir cuál es la población directamente afectada y aquella otra población que no está directamente afectada, pero que se debe considerar en los proyectos de gestión comunitaria y sobre todo en los programas de atención y sobre todo de retribución social, ¿no? Entonces, como les decía, pues se revisaron los megaproyectos, las EBIs, que además son documentos extensos de hasta 200 hojas. Afortunadamente, como uno, insisto, tiene ya la experiencia en su realización, sabe identificar o podemos identificar con mayor facilidad dónde se encuentran estos datos. Y pues bueno, aquí lo hemos sintetizado a grandes rasgos en términos de cuántos núcleos agrarios en el estado de Yucatán se ven afectados de manera indirecta porque son colindantes a las áreas núcleo o sobre todo a las áreas donde se han arrendado para poder establecer ya sea los paneles solares o
los aerogeneradores, así como también las posibles parcelas afectadas en esas áreas buffer que nosotros creamos, que son de 1, 3 y 5 kilómetros. Más adelante los vamos a mencionar. Y sobre todo también pensar en los potenciales núcleos agrarios y el número de ejidatarios que se ven interpelados, intervenidos por esta dimensión, sobre todo porque son aquellos en donde se tiene que negociar la dimensión del arrendamiento del usufructo, ¿no? Entonces, aquí hay una dimensión promedio del arrendamiento por cada tipo de megaproyecto, sean solares con los paneles o con aerogeneradores, que obviamente los aerogeneradores requieren de mayor espacio y en esta dimensión me parece bien interesante cómo a partir de estos datos podemos decir que en términos generales cerca de 2.500 hectáreas de tipo bajo una tenencia ejidal se encuentran actualmente arrendadas. Esto no quiere decir que se encuentren activos los megaproyectos, pero al momento de que tú firmas se concreta el arrendamiento, pues esa tierra ya no puede ser utilizada por los propios dueños, independientemente de si se esté haciendo algo o no sobre dicho megaproyecto, ¿no? A nivel privado, pues tenemos cerca de 5.300 hectáreas y algo bien interesante es que casi la gran mayoría de estas 18.000 hectáreas aproximadamente, pues 10.000 no se sabe a partir de los datos de estas EBIs, MIAs y ETJs, pues no se sabe si son privadas o si son de tierra ejidal comunal y esto me parece bien importante porque nos habla de esas distinciones que además adquiere relevancia cuando uno hace el arrendamiento de terrenos. Las empresas tienden a buscar sobre todo estas dimensiones de el uso que en los conflictos, sobre todo el número de gente con la cual vas a negociar, que no es lo mismo con una persona que tiene el título de la propiedad a 200, 300 personas que conforman un núcleo agrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos datos me parecen muy importantes porque nos remiten a ver estos impactos que no necesariamente decantan en un conflicto. Bueno, pues aquí les dejo como los mapas, la verdad es que van a ser estos muy breves, es como la dimensión de dónde se encuentran y sobre todo que su ubicación no es esporádica, sino que responde también a la infraestructura eléctrica que ya ha implementado y desarrollado el Estado mexicano desde hace más de un siglo y que tiene esa finalidad. Los megaproyectos energéticos se instalan en lugares que no haya mucha población indígena o que no haya población indígena, que sean zonas rurales con poca población y que estén lo más cercano posible, ya sea a una subestación eléctrica o a una línea de transmisión que sea del Estado mexicano, para que ellos puedan abastecer y sobre todo vender esa energía, esa electricidad a el gobierno mexicano, ¿no? Eso me parece importante porque nos vamos dando cuenta que la dimensión espacial adquiere un peso muy relevante en esa dimensión. Como se pueden dar cuenta, pues aquí tenemos la dimensión de los núcleos agrarios, ¿no? Y que se ve obviamente también una especie de tensión, sobre todo, no solamente cuando están cerca de los proyectos, megaproyectos energéticos, sino cuando esos megaproyectos energéticos tienden a estar dentro o requieren de terrenos que están bajo un tipo de propiedad social y eso nos remite a transformaciones muy importantes porque muchas de esos terrenos que nosotros encontramos, pues tienen un impacto relevante en este carácter, ya que muchos de estos espacios, pues tienen una dimensión o una actividad económica agropecuaria a pequeña escala, de índole familiar, ¿no? A veces de autoconsumo y que ante esta dimensión pues se disloca esa lógica y a partir de ello empezamos a tener parte de los problemas que va fragmentando, que esa es la noción del concepto de fragmentación social, pues no solamente los vínculos sociales entre los actores o entre las personas que integran una comunidad, sino que en términos estrictos también está afectando las estructuras agrarias y las formas de organización que están ancladas a la dimensión netamente agropecuaria que caracteriza a las zonas rurales mexicanas, ¿no? Hasta ese momento.
Bueno, pues ya en las discusiones, pues tenemos que de los resultados encontrados, insisto, más poco más de 18,000 hectáreas están siendo, están bajo esta dimensión de arrendamiento en el estado de Yucatán, lo cual, pues, por ejemplo, supera la superficie sembrada de naranja y soya, ¿no? Entonces aquí podemos darnos cuenta en esta dimensión de cómo va cambiándose la lógica productiva de una cuestión agropecuaria a una dimensión de arrendamiento, porque eso genera incluso hasta entre los propios agricultores, pues una ventaja, ¿no? No tienen que pelearse con problemas de que no llegan a tener la suficiente producción, que se les llega a tener, que por temas climáticos llegan a perder su siembra, su cosecha o que su cosecha se ve afectada y eso también motiva de una u otra manera en este carácter, ¿no? Me parece importante que en esas discusiones hay casos donde las empresas están promoviendo la privatización de los ejidos e incluso hasta el rompimiento de la propia lógica de los ejidos y en esta dimensión pues empiezan ya a que ellos deciden comprar la tierra para evitar pagar la renta. La mayoría de esos terrenos, como ya he mencionado, son de tipo privado y esto tiene que ver o tiene su razón de ser porque evitas o reduces el conflicto con el número de personas con las cuales tienes que negociar. En términos generales, y con esto voy a ir cerrando, pues esta dimensión de la renta interviene estructuralmente en la lógica conceptual o en el trabajo conceptual que tenemos sobre los ejidatarios y sobre los agricultores en este carácter, y pues esta renta de terrenos llega a generar conflictos que no detonan con aquellos o que no se están directamente relacionados con, por ejemplo, el cambio de paisaje que mucha población rural no agrícola llega a identificar, sino que a nivel interno, es decir, con los ejidatarios y en las estructuras agrarias, llegan a tener problemas de este índole por quienes sí están a favor o quienes están en contra de las medidas o estrategias de coerción que intervienen en esa lógica, ¿no? Pues ya para finalizar, insisto, pido disculpas si se me llevó un poquito más del tiempo establecido, pero me parece súper importante hablar de este carácter, de la importancia de ver la dimensión territorial y sobre todo el impacto que están teniendo estos megaproyectos en las estructuras y las lógicas productivas que tienen las zonas rurales mexicanas. En este caso lo hemos hecho en el estado de Yucatán. Estos datos, insisto, fueron presentados y sistematizados en un artículo que fue publicado recientemente. Así que les dejo los datos por si es que a alguien le interesa. Creo que es fundamental empezar a problematizar, sí, el papel de la conflictividad socioambiental que esto genera, pero también cómo se articula esto con otras lógicas que van trabajando o transformando conceptualmente a los actores sociales en las zonas rurales donde nosotros tendemos a hacer nuestras investigaciones y el carácter heterogéneo que tenemos en estas negociaciones, que me parece bien interesante. Hasta el momento nadie ha hecho un estudio sobre si hay diferencias o si hay una renta, un monto de renta fijado y que sea común para todos los involucrados en el arrendamiento de tierras, o si es al contrario, como a mí me ha tocado ver cuando yo he hecho evaluaciones de estos megaproyectos, pues que algunos o sea, los montos de renta son dispares y depende enteramente pues de la capacidad de negociación tanto de los ejidatarios o de las personas como de las propias empresas, ¿no? Entonces, esos son temas que allí estamos problematizando y que, bueno, por el tema del tiempo, pues no voy a andar en ellos. Insisto nuevamente, les pido una disculpa por mi ausencia, pero bueno, espero que esto pueda servir para establecer redes de colaboración y sobre todo seguir planteando y reflexionando sobre estos temas que tanta falta nos hacen ante este ímpetu discursivo y político institucional por implementar las energías renovables en nuestro país como esta dimensión para mitigar el cambio climático, pero que bueno, estamos dejando de lado otros problemas que incluso estos megaproyectos, pues para que puedan funcionar, pues implica procesos de desmonte, de despalme y sobre todo, pues de erradicación y movilización de flora y fauna de sus espacios, ¿no? Entonces, habría que pensar qué tan verdes son estos megaproyectos o qué tan alternativos son y si no, es una forma discursiva para poder, ¿cómo se le llama?
para poder legitimar nuevas formas y modelos de acumulación, ¿no? Entonces, pues bueno, yo hasta ahí lo dejo, les agradezco muchísimo y pues ahí están mis contactos y mi correo para cualquier duda, comentario y pues bueno, seguir trabajando sobre estos temas. Les agradezco mucho, muchas gracias.